Bien. Este tema, como les había comentado ya en la transcripción, en el tema anterior, van los dos temas secuencialmente, de la mano, por eso. Porque si estudias transcripción, nada más, transcripción del ADN, sería algo incompleto, ¿no? Cuando se completa el estudio, cuando terminamos el proceso, ¿no?, de transcripción y traducción, los dos juntos. Bien, el resultado final es la formación de proteína. Traducción o formación de proteína o síntesis de proteína es lo mismo. Veamos. A ver, la pregunta va para Chacaliasa. Chacaliasa. Sí, profesora, presente. A ver, señorita, una pregunta con respecto al tema, ¿no? De repente ya habrá leído algo, ¿no? ¿O me equivoco? Sí, traté de entender. Ya, ok. Con respecto a la pregunta relacionada al tema, ¿cuáles son las moléculas que depende de esas moléculas la formación de proteínas? Ah, los aminoácidos. Principalmente son dos moléculas. Dos. Sí, son dos. Para la formación de la traducción. Para la formación de proteína. Tendría que unirse los codones y los anticodones. ¿No? Del ARN mensajero y el otro del ARN de transferencia. Ese es un reconocimiento al inicio, ¿no? Pero no es la respuesta. A ver. Ok, vamos con otro alumno. Esquivel. Esquivel. Presente. A ver, Esquivel, ¿escuchaste la pregunta? ¿Me la podría repetir, por favor? Bien. ¿Cuáles serían las moléculas principales que dependen de la formación de proteínas? El ARN mensajero con los aminoácidos. Los aminoácidos. No necesariamente. Puede ser secundario, ¿no? Pero no los principales. ¿Ya? Vamos con otro alumno. A ver, Bravo. Bravo. Aquí, profesora. A ver, Bravo, ¿qué serían dice? Los ribosomas y el ARN mensajero. El ribosoma y el ARN mensajero. Bueno, ahí estás viendo en la imagen, ¿verdad? ¿No? Sí, claro. Sí. Ya. Bueno, todavía no está completa la respuesta. ¿Ya? Vamos con un alumno que alzó la mano, creo que Renato. ¿Renato? Sí, profesora. A ver, ¿qué dice Renato? Lo que dijo mi compañera Evelyn, pero incluyendo el ARN de transferencia. O sea, ARN, son tres. Son sí. tres. Pero yo te dije Claro. dos nomás. Yo le dije dos. Pero es que si mi compañera le mencionó los dos, pero usted dijo que estaba incompleto. Claro, incompleto porque hay uno que no era correcto, ¿no? Completos son Entonces dos, pero... solamente sería el ARN mensajero con el ARN de transferencia. Claro, justo ahí estamos viendo, ¿verdad? El ribosoma, con las dos subunidades, y el ARN de transferencia, son aquellos que van a hacer lectura del ARN mensajero. Si no hay lectura, no hay aminoácido. ¿Entienden? Ahora, si hablamos de ribosoma, ahí está también de cajón el ARN ribosómico, que forma parte del ribosoma. Entonces, el ribosoma y el ARN de transferencia tienen que hacer lectura al ARN. Para ello, entonces, finalmente se puede traer los aminoácidos y formar las proteínas. ¿Ya? Bien. Correcto, Renato. Continuamos. Aquí tenemos la definición de este proceso de traducción del ARN. El que se va a traducir es el ARN, ¿ya? Traducción del ARN. ¿Para qué? Para que se forme proteína, ¿no? Entonces consiste en la síntesis de proteína mediante la unión de aminoácidos secuencialmente. Pero como digo, si no hay lectura, no se descifran los codones que tiene el ARN mensajero, entonces ¿cómo se va a traer los aminoácidos? ¿No? Eso es en síntesis la definición. Ahora, recordemos las moléculas que intervienen en este proceso.
Ya habíamos conversado anteriormente, explicado un poco de los 3 tipos de ARN. Inclusive el ARN mensajero ya lo habíamos formado, ¿no? Todo el proceso y de qué está hecho, ¿no? Es una molécula lineal, es una sola nomás, ¿no? Bueno, si hablamos de células eucariotas, sale del núcleo recién formado para ir en busca del ribosoma, que es la mesa de trabajo para la formación de proteínas. Pero las proteínas que están constituidas por aminoácidos dependen de quién, de los codones. Entonces los codones expresan cada uno un aminoácido. Estos codones son tripletes, son 3 nucleótidos, dijimos anteriormente, ¿no? Que tiene una posición. El primer codón es la metionina, ¿no? El AUG. Bueno, esto nos representa pues al primer codón de la metionina. Entonces empieza en el 5', la secuencia de codones que va a expresar el resto de aminoácidos de una proteína, y finalmente el codón sin sentido, ¿no? Que puede ser UAG, UAA, perdón, son 3, UAG, UGA y UAA. Y aquí tenemos el último, UAG. Son 3 codones sin sentido. Cualquiera de los 3 pueden estar en el extremo final del ARN. El ácido ribonucleico, ribosómico porque forma parte del ribosoma, tanto en la subunidad grande como la subunidad pequeña. Asimismo, como el ARN mensajero, también está formado por ribonucleótidos, ¿no? Muchos ribonucleótidos. O ribonucleósido monofosfato, ¿no? Bien, ahora veamos dentro de las características entre uno y el otro, pues es el más abundante, ¿no? Que se encuentra formando parte, obviamente, de este organelo que se encuentra en el citoplasma. Y algo similar, ¿no? Como hemos visto que el ARN mensajero también tiene una horquilla al final, este ARN ribosómico en todo su, podríamos decir, secuencia de nucleótidos, vamos a encontrar horquillas o doblez, ¿no? Que siempre en la parte donde hay puentes de hidrógeno se le denomina tallo, y donde no hay puentes de hidrógeno se denomina bucle. Asimismo también tiene un sentido, ¿no? Siempre 5', 3'. Bueno, esas son las características, ¿no? Que presenta el ARN ribosómico. Obviamente que vemos que se está doblando, ¿no? Sufre doblez. A eso se le denomina también estructura secundaria, y donde no hay doblez, estructura primaria. Tiene alguna similitud con el ARN ribosómico. La diferencia es que tiene muchas horquillas. Y la ubicación y también el funcionamiento, ¿no? ¿En qué se asemejan? En que están constituidos por ribonucleósido monofosfato. Aquí tenemos el ARN de transferencia. Esa es la molécula más pequeña dentro de los 3 tipos de ARN. También está constituido por una serie de ribonucleósidos monofosfato. Aquí empieza el 5', el extremo 5'. ¿Ven? Acá ya sufre una horquilla, 1, 2, 3 horquillas. Y esto vendría a ser la parte inicial y la parte terminal, podríamos decir, ¿no? Los extremos. Se dice que tiene la forma de una hoja de trébol, según los investigadores, debido a las horquillas, ¿no? Que pareciera que fueran las hojas, pues, de esta planta, ¿no? Profesora, Asimismo, dime. profesora, disculpe, el sentido es 5', 3' del ARN de transferencia. Sí, todos tienen 5', 3', son tipos de ARN. Ya, profesora, gracias. Bien, ahora el extremo 3' es muy importante mencionarlo porque ahí es donde se adhiere, se enlaza químicamente el aminoácido que va a cargar. Entonces el ARN de transferencia se dice que tiene un extremo donde va el aminoácido y el otro extremo que representa el triplete del anticodón.
El anticodón es el que se va a juntar con el codón, que lo tiene el ARN mensajero, ¿no? Donde permite descifrarlo, donde la ARN de transferencia a través del anticodón permite leer al ARN mensajero. Bien, entonces no olvidemos que el ARN de transferencia, si está cargando a un aminoácido, transportando a un aminoácido, se dice que está activado, ¿no? O activado también le dicen cargado. Bien, vamos a ver entonces más adelante cuál es su función específica en el proceso de traducción. Los aminoácidos son 20 aminoácidos. Por eso le dije, vayan haciendo unas 10 esferitas de diferente color, ¿no? Para poder simbolizar a cada uno de los aminoácidos. Bien, recordemos que cada aminoácido tiene un carbono central, ¿no? En los extremos está el grupo amino y en el otro el grupo carboxilo. Bueno, ¿cómo se va a diferenciar el aminoácido con respecto al otro? Es por su grupo lateral o cadena lateral, ¿no? Aquí va a agregarse de repente un grupo radical en el cual va a diferenciar a un aminoácido del otro, ¿no? Bien. La enzima que va a adherir cada uno de estos aminoácidos al ARN de transferencia se denomina aminoacil ARNT sintetasa. Vuelvo a repetir, el ARN de transferencia tiene que cargar un aminoácido, ¿verdad? ¿Quién lo va a pegar? Es esta enzima, aminoacil ARNT sintetasa. Ahora, si hay 20 aminoácidos, ¿cuántos ARN de transferencia? De 20, que se van a repetir muchas veces. Porque así como la cadena de aminoácidos que representa una proteína, no necesariamente va a haber un ácido glutámico, una alanina, una leucina, etcétera, ¿no? Uno de cada uno. No es así. Se van a repetir, de repente, muchas cisteínas, muchas valinas, se van a repetir para completar hasta 200 aminoácidos que tenga, por ejemplo, la hemoglobina, ¿no? Entonces, una proteína a sí mismo, cuando sea funcional o cuando empiece a trabajar, tiene que sufrir plegamiento. O sea, se tiene que doblar a través de una serie de enlaces químicos. Entonces, si la proteína no sufre ese doblez, ¿no? La agregación de enlaces químicos, aparte del enlace peptídico que tiene, entonces no va a ser funcional. Entonces, las proteínas que se agreguen diferentes tipos de enlace químico o se unan a otras cadenas, porque la hemoglobina no solamente tiene una cadena de polipéptidos, tiene 2, 3, hasta 4, si no me equivoco. Entonces, por eso se dice que tiene hasta 200 aminoácidos aproximadamente. Es una proteína compleja, cuaternaria. Bien. Con respecto al ribosoma, es un organelo para unos autores, organoides para otros. No se les considera así, pero sí está en el citoplasma de las células eucariotas y, bueno, también las células procariotas, listo para formar proteínas. Pero como usted la ve aquí, al ribosoma ya está lista, pero cuando no está trabajando no está de esta forma. O sea, las subunidades todavía están separadas. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco en el proceso de traducción. Estas partículas ribonucleares, junto con el ARN de transferencia, son las que van a traducir la información que lleva el ARN mensajero. Como dijimos al inicio, son una mesa de trabajo para la formación de proteína. Bueno, el ARN mensajero se une a la subunidad pequeña. En un inicio, cuando ya se van a juntar las dos subunidades del ARN mensajero, primero se une a la subunidad pequeña. Luego ya se unen una serie de proteínas para que pueda unirse la subunidad grande. A ver, cada vez que los aminoácidos van a agregarse y pegarse unos con otros,
los aminoácidos no ingresan por la subunidad pequeña, sino a través de la subunidad grande, que tiene unas cavidades, son como 3 cavidades que presenta la subunidad grande, y que esas cavidades están colindando con la subunidad pequeña. ¿Ya? Entonces vamos a ver de qué se trata, cuáles son esas subunidades, ¿no? Una es la conocida como el sitio E de salida, ¿sí? Salidas. O sea que la R de transferencia que haya traído su aminoácido va a salir por acá. El sitio P es el lugar donde va a estar temporalmente un AR de transferencia cargando 2, 3, 5 o muchos aminoácidos temporalmente. Y el sitio A es el lugar donde siempre va a llegar un solo AR de transferencia con un aminoácido nuevo respectivamente. Cada vez que un AR de transferencia entre trayendo un aminoácido, entonces siempre va a llegar al sitio A. Bien, entonces un sitio de salida, un sitio P, que también se llama sitio peptidil o peptidílico, el sitio A, aminoacídico, porque ya dijimos que va a haber un AR de transferencia cargando un aminoácido, uno solo. El sitio P es el AR de transferencia en el cual va a haber muchos, 2, 3, 5, ¿no? Va a estar la cadena polipeptídica. Bien, entonces aquí le estoy reiterando los nombres. Sitio aminoacil, también sitio A se denomina. El sitio peptidil también se llama sitio P. Y el sitio de salida, el sitio E. Bien, ahí están los 3, más conocidos como EPA. Bien, como dijimos, el ARN mensajero primero se va a unir a la subunidad pequeña del ribosoma. De allí vamos a partir, no olviden ese punto. Entonces, nace una pregunta: ¿cómo reconoce y acepta el ribosoma a través de su subunidad pequeña al ARN mensajero? ¿Ya? Entonces, esta parte de ARN ribosómico, fíjense bien acá, estoy señalando, secuencia de nucleótidos o de ribonucleótidos, corresponde al ARN ribosómico. ARN ribosómico 16S. Ya es según la centrifugación, pues, ¿no? Se determina cada molécula, ¿no? Si es más grande o más pequeña. Este tamañito de ARN ribosómico 16S, porque hay otros también de 5S, que está en la subunidad más grande. Estamos hablando en la subunidad pequeña, que tiene un ARN ribosómico 16S. Esta secuencia de nucleótidos es que va a reconocer al ARN mensajero. ¿Cómo lo va a reconocer? Encontrando la secuencia de nucleótidos. Solamente vamos a leer las bases de cada nucleótido. A, G, G, A, G, G. ¿Ya? Son 6 nucleótidos, ribonucleótidos del ARN mensajero. ¿Quién lo va a reconocer? La subunidad 30S. ¿Por qué? ¿Por parte de quién? De su ARN ribosómico 16S. A este proceso, a este estudio, este experimento, que fue dado por Scheiner-Dalgarno, se llama pues hipótesis, más conocida como la hipótesis de Scheiner-Dalgarno. ¿Ya? Entonces ya saben en qué consiste la hipótesis de Scheiner-Dalgarno. En el reconocimiento de la subunidad 30S del ribosoma al ARN mensajero. ¿Por qué lo tiene que reconocer? Porque si encuentra esta señal, a partir de adelante, se encuentra el gen que va a permitir la formación de una proteína correcta, normal, sin ningún problema, ¿no? Sin ningún cambio o mutación. Aquí tenemos un sinnúmero de enzimas, o factor también le dicen. Enzimas más la colaboración de iones de magnesio, porque toda enzima requiere pues de esta parte no proteica, ¿no? Los iones de magnesio, de manganeso, de zinc, entre otros.
estas enzimas van a trabajar en cada una de las etapas para ordenarlas y poder estudiarlas mejor. Como yo al inicio le dije, no solamente en la etapa de replicación, en la etapa de transcripción, en la etapa de traducción. Se ha ordenado de esa manera, ¿no? En cada uno de esos procesos, funciones del ADN, ¿no? Replicación, transcripción y así mismo traducción, que es función del ARN. Todo se está ordenado por etapas, pero eso no quiere decir pues, que así tan exactamente se lleva a cabo, ¿no? En algunos libros te dan directamente en forma paralela, todo ocurre en forma paralela. ¿Ya? Bien, lo estamos ordenando para mejorar el aprendizaje. Bien, a ver, en la etapa de iniciación intervienen estos factores o enzimas, más conocidos como factor de iniciación 1, 2 y 3. Y así vamos a ir variando para la elongación y para la etapa de terminación, siempre numerándolos igual que en el caso de la etapa de iniciación. Veamos acá. El factor de iniciación tiene una función que va a estabilizar la unidad pequeña, o sea, como que la detiene. ¿Para qué? Para que el factor de iniciación 3, que es otra proteína, ¿no? Una la unidad 30S al ARN mensajero. Ya uno la detiene y entonces ya el otro trabaja, ¿no? Asimismo, el factor de iniciación también hace lo suyo. Una vez que acaba todo el proceso de formación de proteína, en la etapa de terminación, entonces ya las dos subunidades que se juntaron al inicio para formar proteína se tienen que separar. ¿Quién separa las dos subunidades? Disociar es separar, ¿verdad? Es esa proteína, esta enzima, factor de iniciación 3. Disocia los monosomas en subunidades. Monosomas se está refiriendo al ribosoma, a los ribosomas. O sea que los ribosomas van a trabajar cuando sus dos subunidades están pegadas, están unidas. Pero si no trabajan, no van a hacer nada, se tienen que separar. ¿Y quién los separa? El factor de iniciación 3. ¿Bien? Entonces, ¿y qué hace el factor de iniciación 2? Esta proteína va a hacer que se una el ARN de transferencia, cargando su aminoácido, al complejo que ya hizo esta enzima. ¿Cuál es el complejo? La subunidad 30S ARN mensajero. ¿Ya? Entonces, a este complejo se le añade el ARN de transferencia. ¿Quién lo hace? Esta proteína. Bueno, más adelante vamos a ver específicamente con los esquemas que ustedes se tienen que dar cuenta. Bueno, ahora, ¿qué hace esta enzima en la elongación? Esta enzima, con ayuda de energía GTP, va a cargar los ARN de transferencias al ribosoma, llevando aminoácido, obviamente. El ARN de transferencia, cargando un aminoácido, entonces va a llegar al sitio A del ribosoma. ¿Pero quién lo va a cargar? El TU, ¿no? El factor de elongación TU. Entonces, esta enzima carga ARN de transferencia al ribosoma. Ahora, el factor de elongación TU, que siempre necesita GTP, cuando carga un ARN de transferencia va a gastarlo, ¿no? Ya no sale como GTP, es GDP. GTP, guanosina trifosfato. ¿Cómo sale? Cuando pierde un fósforo, cuando transporta el ARN de transferencia. Entonces sería factor de elongación TU, GDP, porque ya pierde energía. ¿Y quién le ayuda a regenerar activarse nuevamente? Porque siempre va a estar cargando ARN de transferencia. Esta otra proteína, el factor de elongación TS, activa esta enzima cuando pierde energía. Por eso se genera factor de elongación TU activo. Lo va a activar. Y el factor de elongación G, o también se llama translocasa, anoten su nombre, creo que más adelante no lo he puesto, factor de elongación G, translocasa, estimula la translocación. ¿Qué quiere decir eso? Que va a cargar un complejo de ARN de transferencia de un lugar a otro, ¿no? Para que dejar el sitio a libre. Entonces eso con el dibujo, los esquemas vamos a ir viendo, ¿no? Factor de elongación G, translocasa, no se olviden. Tiene otro nombre. ¿Sí? Profesora, Sí, entonces bien. el factor de iniciación 2 solamente va a transportar el ARN de transferencia con el aminoácido formilmetionina, solamente para ese ARN de transferencia como aminoácido. ¿El de acá me dices? ¿Factor de iniciación 2? Sí, Sí. solamente va a trabajar con el formilmetionina, con ese aminoácido.
Y los que se van a encargar de añadir los demás aminoácidos van a No, ser... ese de acá no carga nada, hijo. Este factor de iniciación 2 me dice, ¿no? Sí, ¿No? pero ahí Ya, dice que escucha. une... No, une nomás, une. O sea, hace enlace químico, une. Une, dice, enlace químico. Al ARN transferencia con su primer aminoácido a este complejo. Une. Ah, ya. El que Ya. carga es ese de acá, este enzima. Carga. Cargar, ya. transportar. Ah, ¿Ya? ya, profesor. Gracias. Bien. Ok. Finalmente, tenemos 3 enzimas que van a trabajar en el proceso último ya, de formación de proteína. ¿Ya? Entonces, esos son los que menos trabajan. Los que más trabajan son estas enzimas de acá. Van a repetir muchas veces ahí, que va a volverse como un ciclo vicioso. ¿Ya? Entonces, el factor de terminación 1 es el que va a bloquear la elongación cuando llega a conocer a unos codones sin sentido. Codones sin sentido. Por ejemplo, este es un codón sin sentido. Factor de terminación 1, al reconocer este codón sin sentido, se acabó la elongación. Sé que ya no va a entrar más aminoácido. ¿Ya? Este factor de terminación 1 también puede reconocer este codón sin sentido. Igualito se va a acabar la elongación. El factor de terminación 2 también, si divisa a este codón sin sentido, se acaba la elongación. Si divisa a este ya no puede, porque este solamente le corresponde al T1. Bien. El factor de terminación, si ve al UGA, allí sí se bloquea la elongación. Automáticamente se va a bloquear. Esa es la función. ¿Qué hacen estas proteínas? Bloquear la elongación. O sea, ya no van a ingresar más aminoácidos a la proteína porque está completa. Ya la hemoglobina tiene 200 aminoácidos. Si le yapas más, le agregas más, ya la función de esa proteína sería anormal, ya no sirve. Entonces, estas proteínas, culminan la formación completa de una proteína en el cual ya va a ser que no ingrese más aminoácidos. Ahora, ¿quién estimula, quién ordena para que hagan estas funciones de bloquear la elongación? Es el factor de terminación 3. La estimula, la dirige, ¿no? Le ordena que trabaje bloqueando la elongación. Es la última. Bien, ahora sí, específicamente vamos a ir hablando con cada uno de los dibujos que se ha diseñado para poder explicar. Igualmente ustedes también tienen que agarrar cada uno de sus maquetitas y van formando cada vez que voy indicando los pasos, ¿no? Es una ayuda también para ustedes. A ver, veamos acá. Primer paso de la etapa de iniciación. ¿Qué vas a conocer en la etapa de iniciación? Es que al final se va a formar el ribosoma completo 70S, ¿ya? Ese es el objetivo de la etapa de iniciación. Primer paso. El ARN mensajero se va a unir a la subunidad 30S, junto con los 3 factores de iniciación. Obviamente, como dijimos a un inicio, el factor de iniciación 1 va a detener al ARN mensajero, ¿verdad? El ARN mensajero es el rojito que tenemos acá. Y creo que ustedes han hecho de color naranja, ¿no? Su ARN mensajero. Lo han diseñado. Entonces, estabiliza allí la proteína al ARN mensajero para que el factor de iniciación 3 va a unir completamente, pues, lo que es la subunidad 30S al ARN mensajero. ¿Ya? Va a unir estos 2 componentes, esta proteína. ¿Bien? Entonces ya cada uno está haciendo lo suyo. Profesora, Sí, dime. ¿el factor de iniciación 1 estabiliza al ARN mensajero o a la Sí. subunidad pequeña? Al ARN mensajero. Perdón. Pero Sí, tienes razón. A la subunidad pequeña. ¿Ya? Para que el factor de iniciación 3 unan los 2 componentes. Pero el factor de iniciación 2, ¿qué hace? Va a cargar ARN de transferencia, ¿verdad? Pero hasta el momento estamos en el primer paso. En este primer paso es lo que yo le expliqué hace ratito. Le expliqué algo. Que ocurre el reconocimiento del ARN ribosómico al ARN mensajero, ocurriendo este proceso de hipótesis Scheiner-Dalgarno, ¿no? El ribosoma, por subunidad pequeña, va a reconocer al ARN mensajero
¿ya? Durante todo este proceso, paso 1, va a ocurrir eso, en el cual el ARN ribosómico tiene UCC, ahí esto hay que corregir, por favor, ¿ya? No he podido corregir esto. UCC. ¿Por qué? Porque el ARN mensajero tiene AGG. ¿Se dan cuenta? Entonces el ARN ribosómico debe tener UCC. ¿Ya? Entonces hay que corregir este lapsus que ha pasado. Bien. Entonces, esto vendría a ser el primer paso, ¿no? Como si fuera un carrito con 3 ruedas. Pero bueno, el último el factor de iniciación 2 falta que funcione, ¿no? Exactamente para qué se colocó ahí, porque debe ser algo, ¿no? Bien. El segundo paso, aquí ya se forma el complejo de iniciación. A ver, ¿en qué consiste el complejo de iniciación? Veamos. Primer paso. Como le dije, el factor de iniciación 2 va a hacer que se adhiera el ARN de transferencia cargando su aminoácido acá, en el sitio P. ¿Ya? Quiere decir que aquí va a haber un clic, un enlace químico. El ARN de transferencia, por su anticodón, se va a unir al AUG, que es el primer aminoácido, que se va a formar. ¿Cuál es el primer aminoácido? Formilmetionina. ¿Ya? Este formilmetionina es un aminoácido, ¿no?, que tiene como codón AUG, tiene como codón. Este ARN de transferencia, entonces, por su anticodón, está reconociendo que el primer aminoácido que debe traer es el AUG. Entonces, tiene que recoger al aminoácido metionina. ¿Ya? Repito, dime. Profesora, una pregunta. Al momento, en el paso 1, que se reconoce la secuencia, para que la subunidad pequeña se una a la ARN mensajero, es AGG, ¿sí o no? Claro, AGG. Luego, esa subunidad pequeña va a ir avanzando en dirección a la izquierda, a su izquierda del ribosoma, Va a ir avanzando hasta encontrar el primer codón. aminoácido, el primer codón de iniciación, que es AUG. Así es, va a encontrar. Se va a mover a la izquierda, se mueve a la izquierda del ribosoma. ¿Ya? Como yo había puesto acá, ahí está, mire, ¿ven? Ahí está el AUG. Se ha movido hacia la izquierda. Tiene AGG, luego sigue AUG y ahí sigue una serie de codones que van a ser traducidos por un nuevo ARN de transferencia. Bien, entonces, el ARN de transferencia, no olvidemos que viene con su aminoácido. Le dije, hay una enzima que los va a unir, ¿no? Esta enzima se llama aminoacila ARNT sintetasa. Esta enzima, como pega este aminoácido al ARN de transferencia, lo hace mediante un enlace éster, un enlace químico, ¿no? Enlace covalente, éster. Entonces, esta es la energía que más adelante otra enzima lo va a utilizar. ¿Ya? No olvidemos este aspecto muy importante. Bien. Hay un montón de estas enzimas, aminoacila ARNT sintetasa. Esta enzima va a recibir el nombre específico de la enzima que va a pegar a cada uno de los ARN de transferencia. Por ejemplo, ahorita está haciendo la unión a la formilmetionina, a la metionina también lo podemos conocer. Entonces, esta enzima se va a llamar aminoacil, ya no, metil, F-metil ARNT sintetasa. Ya no va a ser aminoacil, porque va a tomar el nombre mismo específico ya. F-metil ARNT sintetasa. Por ejemplo, si fuera este aminoácido fenilalanina, entonces, ¿cómo va a recibir el nombre de la enzima? Va a denominarse fenil ARNT sintetasa. Entonces, la enzima va a recibir el nombre de acuerdo al aminoácido que va a pegar al ARN de transferencia. Bien, entonces, ya tenemos este primer punto, ¿no? El primer ARN de transferencia, formilmetionina. Este es el primer ARN de transferencia cargando su aminoácido formilmetionina o iniciador también. Se une al codón AUG, se está uniendo al codón AUG del ARN mensajero, que corresponde al sitio P, está en el sitio P. ¿Ya? Esa unión
¿Quién lo va a hacer? Es la proteína factor de iniciación 2. Esta proteína requiere, obviamente, una energía, GTP, energía, que lo va a gastar y va a quedar como GDP. Ya, entonces ya sabemos cuál es la función de esta enzima, ¿no? Factor de iniciación 2. En el segundo paso de la etapa de iniciación. Bien, entonces, este es un paso fundamental. El segundo paso es característico, porque a partir que ocurre esto, la entrada de la ARN de transferencia, entonces va a formar el camino, un ratito, ya, ahorita me preguntan por favor. Entonces, de partir de ahí va a formar el camino para que entre otro ribonucleósido monofosfato, o un ribonucleótido, ¿no? ¿Me decías, hijo? Ya me hiciste sacar de... Estaba explicando. A ver, dime, después ya continúo. Por favor, ¿puedes repetir la función del FI2 en ese esquema? ¿De cuál, hijo? Del factor de iniciación 2. El factor de iniciación 2. ¿Ese de acá, hijo? A ver, ¿ese de acá? Sí, profesor, por favor. Ya, esta proteína deja este RNA de transferencia, cargando su aminoácido. ¿A dónde? En el sitio P, uniéndolo al codón de inicio, que es el AUG. Ese es su trabajo. ¿Ya? Sí, gracias. Es lo mismo que dice acá, es lo mismo. Esta proteína. Profesora, ahí Sí. está mal escritos los nombres. Por ejemplo, es anticodón, está señalando al codón del ARN mensajero. Sí, es cierto. Yo explico una cosa y está escrito acá otra, ¿no? Sí. Sí, está bien, disculpe, yo ni siquiera lo leo ahí directamente. Sí, este es el codón y este es el anticodón, chicos. Y hay dos fallas, ¿no? El USC, que he puesto UUC en el anterior, y este es codón y anticodón. Voy a tratar de corregirlo y pues nuevamente se lo voy a enviar. Ya, ok, gracias por la corrección. A veces cuando uno está diseñando su propio dibujo así rápido, así, no sé qué pasa, cambia. Pero bueno, gracias por la vista, porque yo también ya ni he visto, ni tengo los lentes. Disculpen un ratito, poner mis lentes también. Como veo los dibujos nomás, ya de frente les explico. Bien, ya dijimos la función entonces de cada uno, factor de terminación 1, 3 y 2. El último que estamos explicando es esta proteína factor de iniciación 2 que va a trasladar la R de transferencia cargando su aminoácido, formilmetionina. Este es el primer aminoácido que va a formar la proteína. Estamos hablando de proteína de células procariotas, formilmetionina. Bien, no olvidemos que está en el sitio P. El sitio A todavía está libre, está vacío, ¿ya? Entonces, obviamente que el sitio A está libre, el sitio A donde está a la altura del sitio A, porque el sitio A corresponde, aquí se va a añadir la subunidad grandota. Entonces, a la altura del sitio A, vamos a encontrar el codón UUG. Entonces, va a entrar a partir de allí un nuevo R de transferencia trayendo un aminoácido, ¿no? Y va a leer este codón, ¿ya? Un nuevo R de transferencia. Entonces, este primer paso, segundo paso, va a ser muy importante porque ya va a dar cabida para que nuevos ARN de transferencia entren aquí trayendo sus aminoácidos. ¿Ya? A ver, veamos que aquí dice acá. En este paso se ajusta la fase de lectura. ¿Quién va a leer este codón? Esa es la fase de lectura. Es el nuevo ARN de transferencia, ¿verdad? Entonces, este codón son ribonucleótidos. Miren acá, ¿qué dice ribonucleótidos? Codones. Este es ribonucleótido 3 ribonucleótidos o 3 nucleótidos. Aquí sigue también otros 3. A partir de allí se va a hacer lectura, van a leer quién, el ARN de transferencia que entre va a leer este codón o ribonucleótidos, porque son 3 nucleótidos, ribonucleótidos, 3, ¿ya? Entonces el ARN de transferencia va a entrar a leer acá. Entonces este es el paso muy importante para que el ARN de transferencia haga su fase de lectura, lee pues los codones, ¿ya? Entonces cuando le diga, a ver, en la etapa de iniciación, en la etapa de elongación, en la etapa de terminación, empieza la lectura, la fase de lectura de la R de transferencia. ¿Dónde empieza? Es en la etapa de iniciación. Porque en la etapa de elongación va a continuar, va a haber continuaciones. Pero ¿dónde se inicia? Obviamente su etapa, dice la etapa de iniciación.
Ahí se va a iniciar, pues, entonces la fase de lectura ya consecutivamente, ¿no? Consecutivamente hasta la etapa de terminación. Bien. Este esquema representa el complejo de iniciación. ¿Qué componentes participan? Bueno, como ya dijimos, de cajón, la subunidad 30S, unido a la ARN mensajero, que ya sabemos que contribuyen estas dos proteínas. Y luego se añade la ARN transferencia con sus aminoácidos. ¿Quién lo hace? El factor de iniciación 2, la siguiente proteína, factor de iniciación 2. ¿Bien? Entonces, cada una de estas proteínas siempre requieren energía ATP. Solamente he señalado de esta proteína, factor de iniciación 2. Bien, entonces, no olvidemos que es el complejo de iniciación. Todavía tenemos aquí una subunidad al ARN mensajero. Falta la subunidad grande, esta es la pequeña, en el paso siguiente. En el tercer paso, ya conocemos que se forma el ribosoma completo 70S, que vemos acá, la subunidad grande, ¿verdad? Entonces, los tres, como vemos acá, los tres proteínas que se han añadido son las que van a permitir la unión de una u otra forma y al final formar el ribosoma completo 70S. Entonces, la subunidad 50S se une al complejo de iniciación. Una vez que se une, entonces va a haber reacción química, todas las enzimas que van a establecer, ¿no? Esa unión. Finalmente, quienes se van retirando es el factor de iniciación 2, saliendo con GDP, y el factor de iniciación 1. Porque en el paso anterior ya el factor de iniciación 3 cumplió su función y se retiró, ¿no? Bien, asimismo, paralelamente a ello, ocurre la entrada del móvil. La entrada, específicamente ¿de quién? De un nuevo ARN de transferencia cargando su aminoácido. Este ARN de transferencia primero tiene que entrar a hacer lectura a este codón, ¿no? Va a leer UUG. Agarras tu código genético, que ya deben tener todos a la mano, UUG, que expresa un aminoácido, la asparagina, ¿ya? Entonces el ARN de transferencia hizo lectura, como dice asparagina, entonces tiene que traer asparagina y colocarlo acá, en el sitio A. Bien, entonces, anteriormente ya la enzima aminoácido ARNT pegó, pues, ¿no? A este aminoácido la ARN de transferencia y se guardó aquí un enlace químico, se guardó en este enlace químico la energía. Enlace este, no se olviden que eso se llama enlace éster. Bien, entonces, el móvil para que este ARN de transferencia con su aminoácido entre al sitio A, el móvil se llama factor de elongación TU GTP. Este complejo es el móvil que transporta el ARN de transferencia con su aminoácido al sitio A. ¿Ya? Bien, entonces, en el tercer paso se va a suceder, ¿no? La entrada de un nuevo ARN de transferencia. Entonces vamos a divisar esto de acá. Profesora. Sí. Profesora, los sitios donde van, los sitios EPA están entre la subunidad pequeña y la subunidad grande, ¿no? Sí, hablando siempre a la altura. Claro, a la altura entre los dos. Entre los dos, pero no exactamente está en el sitio pequeño. Más No, claro, se encuentra en la grande, sí. Ay, ya, profesor. Bien, entonces, terminando o culminando la etapa de iniciación, ya se divisa el ribosoma completo 70S, ¿no? Y ahora, el complejo que hizo que ingresara este nuevo ARN de transferencia ya no sería igual, ¿no? Factor de elongación TU, GDP, porque perdió energía, perdió un fósforo en el momento de transportarlo a este complejo ARN de transferencia y su aminoácido. Bien, en la etapa de elongación, veamos acá, que significa alargamiento de la cadena de aminoácidos, ¿no? Cadena peptídica. Se refiere exactamente donde ha entrado el primer ARN de transferencia, perdón, el segundo ARN de transferencia. Segundo ARN de transferencia cargando un aminoácido, por eso ARNT cargado, dice. Ese ARNT cargado, este es el segundo ARN de transferencia cargado, porque este es el primero, ¿no?
que entró en el sitio P. Y este vendría a ser el segundo RNA de transferencia cargando a un nuevo aminoácido, la asparagina. Bien, entonces, ¿cómo sale el complejo que sirvió de móvil? Factor de elongación TU, GDP. Bien, ese es el móvil que siempre va a cargar a un nuevo RNA de transferencia. Siempre va a ser lo mismo. Entonces, ahorita está inactivo, como decir, no está funcional. ¿Cómo se vuelve activo? De eso se trata de entender, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué moléculas participan para que esta molécula se vuelva activa? ¿Ya? Vamos a ver eso. Entonces, no olvidemos que el primer paso, ¿cómo se llama el primer paso de la etapa de elongación? Es la entrada de un ARN de transferencia cargando un aminoácido, ¿ya? Entrada de un ARN de transferencia cargando un aminoácido, ¿ya? O Profesora, simplemente cargado, sí. entonces en el paso 3 de iniciación es cuando Ajá. termina, cuando recién va a ingresar el ARN Sí, transferencia cargado. Y en sí, la etapa 2 de elongación, en el primer paso, ya está dentro del ribosoma. claro, ya ingresa y se toma en cuenta esto, Ah, este complejo. Ahora la tarea es cómo se va a activar esto de acá, para saber cómo se va a activar. Veamos acá. Profesora, Dime. disculpe, para leer el código genético se Sí. lee con el codón que está ubicado en el ARN mensajero, ¿verdad? Sí, el código genético ustedes están agarrando en su manito, entonces cada 3 nucleótidos, A o G, ese es un codón. U, G, eso es otro codón. Búsquelo Pero usted, aquí, sí, aquí en el código genético de sus mismas diapositivas, ya. UG aparece G, como, sí, lo busqué y no aparece como asparagina. no, no aparece. ¿Cómo es aparece? leucina, Sí, Ajá, como leucina Mm, aparece. ya, ok, vamos a corregir eso, qué raro. entonces se Bien. lee lo del ARN mensajero, ¿verdad? Sí, eso de aquí son los codones del Ya, ARN mensajero, más no de lo de arriba. En los otros anticodones no lo vas a ubicar así, sino el de acá, el de abajo. ¿Ya? ya, profesora. Bien. Va a 3 puntos, ¿no? Que vamos a corregir. Qué raro. Bien, entonces ya vemos allí la forma cómo se va a corregir, ¿no? Aquí, por ejemplo, pensativo dice cómo se activa el complejo factor de elongación TU-GDP. ¿Cómo se activa esta proteína? Esta es una proteína que interviene en la etapa de elongación. FE, elongación, factor de elongación, proteína. Su diferencia es TU, porque ahí son dos proteínas que van a participar en la elongación, ¿no? Veamos acá. Es lo mismo que hemos visto anteriormente. Este complejo factor de elongación TU, GTP, va a transportar a la RNA de transferencia con su aminoácido al sitio A. ¿Estamos? Este RNA de transferencia con su aminoácido tiene un móvil. ¿Quién es este complejo, verdad? Lo va a transportar al sitio A. Ahora, este complejo, una vez que transporta la RNA de transferencia, pierde energía. ¿Cómo sale? Factor de elongación TU, GDP. Eso lo queremos regenerar o activar. ¿Cómo se llama la proteína que activa a este complejo? O simplemente activa esta proteína, también puede ser. ¿Ya? Es esta otra nueva proteína, factor de elongación TS. Esa es la que va a activar a la proteína TU. ¿Cómo? Desplazando a GDP y formando un nuevo complejo acá. Miren, a ver. Factor de elongación TU, factor de elongación TS. Este es el primer paso, podríamos decir, para que nuevamente ingrese GTP unido al TU, a la proteína TU. ¿Verdad? Entonces, el primer paso es que el TS desplaza GDP y ahí recién puede entrar el GTP. ¿Ya? La flechita indica bien claro. ¿Ya? Entonces, el factor de elongación TS es el principal que va a ayudar a activar al TU, a esta proteína TU. Bien, entonces ya tenemos nuevamente este complejo activado, la proteína ya se ha activado, ¿no? Bien, el siguiente paso de la elongación, ¿en qué consiste? Enlace peptídico. El primer paso, ¿cómo era? Entrada de un AR de transferencia con su aminoácido, ¿no? Ese es el primer paso. El segundo paso, enlace peptídico. Claro está, ustedes de repente quieren ver, este es el primer paso, miren acá.
Los dos aminoácidos están frente a frente en la etapa en el primer paso. Primer paso, dos aminoácidos frente a frente. Claro, obviamente porque ha entrado un nuevo RNA de transferencia cargando su aminoácido. Dos frente a frente. ¿Quién va a unir estos dos aminoácidos? Muy bien, eso lo hacen en la etapa, en el segundo paso de la etapa de elongación. Por eso se llama enlace peptídico. Ocurre un enlace peptídico entre estos dos aminoácidos. Y aquí está el enlace peptídico, que lo va a hacer esta enzima, la enzima peptidiltransferasa. Ustedes tienen su PAGMA a la mano, ¿verdad? Vayan sacando su PAGMA a la mano y le van a poner su nombre enzima peptidiltransferasa. Va a unir a dos aminoácidos. Esta enzima, ¿de dónde está utilizando energía? ¿Dónde está su GTP? Yo no le he puesto GTP, ¿no? ¿Por qué no le he puesto GTP? Porque esta enzima utiliza esta energía que le dije, enlace fuente, enlace éster, ¿no? Es la fuente de energía utilizada por la enzima. Acá no tiene GTP. ATP, entonces. No, al romper este enlace químico, enlace éster, se desprende la energía y la va a utilizar para unir acá los dos enlaces, en el cual este aminoácido participa con su grupo amino y el otro con su grupo carboxilo. Entonces ahí ocurre el enlace químico, formándose el enlace peptídico. ¿Ya? Profesora, pero ¿qué tipo de energía es la que va a unir, la que va a utilizar la enzima para que pueda unir las dos? No se especifica si es ATP o GTP, pero aquí se libera directamente del fósforo, pues. Entonces, si usted pregunta de... Solamente de la... ¿Qué energía utiliza la enzima para unir los dos aminoácidos? ¿De dónde sale? Del enlace, de la ruptura del enlace éster. Ya. Cada vez que se rompe un enlace se les prende energía. Enlaces químicos. Cuando se rompe o ocurre ruptura, entonces se desprende energía. De esa energía entonces se vale la enzima para unir los dos aminoácidos. Bien, acá inclusive solamente le estoy poniendo enlace covalente, pero ¿qué específicamente qué enlace es? El enlace éster, ¿no? Que se da entre el aminoácido y la RNA de transferencia, que lo hizo la enzima aminoácido ARNT sintetasa. Bien, entonces, veamos acá. Este aminoácido va a estar pegado al siguiente. Entonces, el ARN de transferencia con su dipéptido, ¿dónde va a quedar? Porque aquí ya se rompió este enlace éster, ¿ah? El ARN de transferencia sin carga, o sea, sin aminoácido, va a estar en el sitio P, quedando el ARN de transferencia con su dipéptido en el sitio A. ¿Ya? Exactamente quedará así. Tenemos el ARN de transferencia con su dipéptido, queda en el sitio A. ¿Ya? El ARN de transferencia sin aminoácido, sin carga, saldrá pues por el sitio E y luego será eliminado del ribosoma. Bien, entonces ese es el paso que estamos explicando, el segundo paso, donde ocurre el enlace peptídico. Si hay enlace peptídico, entonces siempre se va a tomar en cuenta que la ARN de transferencia con su dipéptido, con su tripéptido, con su hexapéptido, qué sé yo, ¿no? Va a estar en el sitio A momentáneamente y después tiene que saltar al otro lado. Ya ese es otro asunto que damos. Tercer paso se llama translocación, ¿ya? Entonces vayan contando los tres pasos fundamentales que más adelante se van a repetir. Primer paso, entrada de un ARN de transferencia con su aminoácido. Segundo paso, enlace peptídico. Y tercer paso se llama translocación o traslado. ¿Quién va a trasladarse? Vamos a ver. Veamos acá. El ARN de transferencia con su dipéptido va a ser trasladado del sitio A al sitio P. ¿Quién lo va a hacer? Un nuevo móvil. Este complejo. La proteína, ¿cómo se llama? Factor de elongación G. Translocasa. Unido con fuente de energía GTP. Esto entonces va a hacer que se traslade el dipéptido, el ARN de transferencia con su dipéptido del sitio A al sitio P. Pero falta algo todavía. Algo que los motive a hacer ese salto para que este complejo pueda trasladarlo, mejor dicho. El ribosoma se mueve como una burbuja hacia el lado izquierdo, hacia su izquierda del ribosoma, ¿no? Para este lado. Va a saltar 3 nucleótidos, ¿cierto? Para continuar. Ese salto, ¿qué va a hacer? Que se rompa estos puentes de hidrógeno.
para que este ARN de transferencia salga liberado al sitio E y posiblemente hacia el exterior. ¿Mm? Entonces, si el ribosoma no se mueve, no hay ruptura del puente de hidrógeno acá. Bien, entonces el ribosoma se mueve con una burbuja, haciendo que el ARN de transferencia con su dipéptido pasa del sitio A al sitio P. Eso se llama translocación. ¿Ya? Translocación. Bien. Finalmente, entonces el paso final de la translocación, pues miren, ya este complejo trasladó el dipéptido, el ARN de transferencia con el dipéptido en el sitio P, y el ARN de transferencia se carga, ya salió. ¿Ve? El complejo móvil que ayudó a transportar ya no salió como GTP, salió como GDP, ¿no? Factor de elongación G, la proteína factor de elongación G o translocasa unido al GDP. Bien, entonces eso es la translocación. Pasamos. Veamos acá. Cuarto paso. Se inicia el primer paso. ¿Cuál es el primer paso que vimos? De entrada del ARN de transferencia con carga. Bien. ¿Quién es el nuevo ARN de transferencia que va a entrar? Es el ARN de transferencia, perdón, cargando su aminoácido. A ver, fíjense bien acá. GGU en su codón, en su código genético. A ver si no me he equivocado, que estoy medio ciega ya. El GGU, este codón, expresa glicina, fíjense bien, o el ARN de transferencia. Sí, ese está correcto. O se ha equivocado el ARN de transferencia. No se ha equivocado, ¿no? No se ha equivocado. Ok. Vamos a echarle la culpa al ARN de transferencia. Bien, entonces la ARN de transferencia, una vez hecho la lectura, está cargando el aminoácido. Obviamente, o previo enlace químico hecho por la enzima. ¿Cómo se llama la enzima? Ya no se llama aminoácido, sino glisil ARNT sintetasa, ¿verdad? La enzima que ha pegado a este ARN de transferencia. Este aminoácido al ARN de transferencia. Muy bien, entonces se inicia el primer paso, que ya sabemos la colocación de este nuevo ARN de transferencia al sitio A. Obviamente se pierde energía, entonces el complejo móvil sería factor de elongación T o GDP, ¿no? Luego pasa el siguiente, da lugar al siguiente paso, que es el enlace peptídico, ¿no? Justo miren acá, dos aminoácidos frente a frente. Los dos que están al frente, no que glicina se va a unir a la metionina, jamás. Al que está al frente, porque si uniera el formilmetionina o la metionina y no fuera el primer aminoácido, ¿eh? Tiene que ser los dos que están ahí frente a frente y en los sitios, porque ya la metionina ya no está formando parte del sitio, ¿no? Ya un poco que ya está fuera ya del sitio prácticamente. Bien, no olvidemos que hay puentes de hidrógeno respectivamente entre los anticodones y los codones, ¿ya? Entonces, seguidamente está la enzima peptidiltransferasa, ya hizo lo suyo, mediante enlace peptídico, unió entonces la glicina a la asparagina, ¿ya? Y luego sigue el siguiente paso. ¿Cuál sería? Translocación, ¿verdad? ¿Cuándo ocurre translocación? Cuando la ARN de transferencia está con su tripéptido, con su pentapéptido, hexapéptido, etcétera, ¿verdad? Aquí puede tener muchos aminoácidos cargando en este ARN de transferencia. Si está en el sitio A, va a ocurrir la translocación. Tiene que pasar del sitio A, perdón, al sitio P. Del sitio A al sitio P. Bien, entonces, ¿quién va a trabajar en translocación? El factor de elongación G con la energía, ¿no? GTP, guanosina trifosfato. Bien, entonces va a cargar este ARN de transferencia con su tripéptido y lo va a colocar en el sitio P, dejando el sitio A libre para que nuevamente empiece el paso 1, paso 2, paso 3 y así, secuencialmente, hasta que termine de formarse la proteína. Pues ya se repite muchas veces, ¿no? Bien, entonces aquí ya tenemos ya muchos aminoácidos, miren acá. Aquí ya el sitio A está libre. ¿Va a entrar qué cosa? Va a pasar vamos a tomar en cuenta el primer paso, ¿no? Entrada de un nuevo ARN de transferencia, llega la ARN de transferencia cargando su aminoácido, previa lectura, ¿no? Del codón, luego ocurre el enlace peptídico, ¿no? Luego sigue la translocación, ¿no? Y finalmente vamos a quedar así de esta manera.
Bien, ahora miren ustedes, ya a de cuenta que esta proteína, esta cadena de aminoácidos tenga 200 aminoácidos prácticamente, ¿no? O una proteína simple, a ver, la proteína simple que se encuentra en la saliva, ¿cómo se llama? La amilasa salival, que tiene más de 50 aminoácidos por ahí, ¿no? Suponiendo que la amilasa salival, una proteína simple, ya no va a entrar más aminoácidos. ¿Qué sucede si este fuera el último aminoácido? Entonces, miren, el codón sin sentido apareció acá, el codón sin sentido del ARN mensajero apareció en el sitio A. ¿Quién lo va a leer? ¿Se acuerdan cuando le dije UGA? ¿Quién lo va a leer? El factor de terminación, 2 o 1. Díaz. Díaz. ¿Está presente Díaz? A ver, Díaz, ¿tú qué dices? ¿Tú qué dices? ¿Está bien el factor de terminación 1? ¿Lo va a leer? El 1, el 1. ¿El 1? ¿No será el 2? El 2, Miss. Es el 2. Entonces, miren acá. UAG es que va a leer el factor de terminación 1, ¿ves? En el sitio A, veamos acá, entonces ya va a terminar, creo que la hora. Faltan 10 minutos, ¿no? 12 minutos. 4:30 termina la teoría, falta la práctica. Bien, entonces, este tema es un poquito larguito, extenso. Vamos a ver, pues esperemos terminar, si no terminamos en la parte práctica. Vean acá. Hay 2 proteínas que terminan la formación, perdón, 2, sí, proteínas o enzimas, pues, ¿no? Enzimas, que se denomina factor de terminación 1 y factor de terminación 2. Aquí tenemos el factor de terminación 1. Ella puede conocer a 2 codones sin sentido. ¿Quiénes son? Factor de terminación 1. Al codón sin sentido UAG, o puede ser AUAA. ¿Quién apareció? UAG. Puede leerlo solamente esta proteína, factor de terminación 1. ¿Ya? Factor de terminación 2 lee a UGA, que le vimos anteriormente. ¿Ya? Bien, entonces, fíjense acá. Una vez que esta proteína, factor de terminación 1, detecta, descifra a UG, automáticamente se bloquea la elongación. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no va a entrar más aminoácidos a formar parte de la cadena. Ya no va a entrar más. ¿Ya? El factor de terminación, ¿qué hace? El factor de terminación 3, porque acá no lo he mencionado, pero sí en el cuadro que ya les dije anteriormente. El factor de terminación 3 va a motivar, va a dirigir la función del T1 y del T2. ¿Ya? O sea, como decir, ponte a trabajar que te estoy mirando, ¿no? Es lo más sencillo en la etapa de terminación. ¿Cuál es el más complejo? Es la etapa de elongación, ¿no? De terminación más sencillo, igual o parecido a la etapa de iniciación, ¿no? Bien, la etapa de terminación, vamos a ver que aquí tenemos el ARN de transferencia con muchos aminoácidos. En el ARN mensajero solamente se puede observar un aminoácido porque hemos dibujado, ¿no? Pero obvio, miren acá, en un ARN mensajero puede haber 1 o 2, varios ribosomas. A esto le denominan polisomas, ¿no? Ribosomas o polisomas. Por cada ARN mensajero de una célula procariota se va a formar, pues, hasta 3 proteínas. Acá hay 4, pero hasta 3 proteínas a partir de un ARN mensajero. Por eso se llama policitrónico. ¿Ya? Policitrónico. Bien. Ese es el código genético que vamos a ir viendo ya en la parte práctica, vamos a especificar para resolver algunos ejercicios. ¿Ah? O sea que su código genético, algunos que no lo tienen a la mano, tienen que buscarlo para poder explicar esos detalles. Y menos mal que la señorita que está viendo su código genético ha visto que no coincidía, ¿no? Vamos a ver eso nuevamente, verificarlo. Bueno, el código genético, ¿dónde se encuentra? ¿De dónde salió? Del ADN. ¿Y por qué lo tiene el ARN mensajero? Porque el ARN mensajero se copió la información del ADN. Por eso ya no lo tiene como código genético, sino como codones, ¿no? Específicamente codones. ¿Ya? Bien, ¿y cada codón qué cosa expresa? O la presencia de un aminoácido. Bueno, al inicio se decía que para obtener las combinaciones, ¿no? 64 combinaciones que hay en el codón, no sé si lo habrán contado. ¿De dónde sale? Era que al número 4 le elevamos al cuadrado, o al cubo, o al, no sé.
Entonces al inicio decían que al cuadrado, ¿no? Pero salía 16 combinaciones, que no coincide a los 20 aminoácidos que hay, porque cada aminoácido tiene un codón. Entonces me va a salir 16 codones, que es muy poco, ¿no? Entonces, hay otro pues que se le prendió el foquito, lo elevó al cubo, ¿no? 4 al cubo, y sale 64 combinaciones, ¿verdad? Es así que sí es suficiente para los 20 aminoácidos, hasta mucho más todavía. Ahora, ¿por qué sale 4 y por qué se ocupa 3? Veamos acá. 4, porque son 4 nucleótidos que tiene el ADN, o que tiene el ARN también. El ADN tiene adenina, timina, guanina y citosina en sus nucleótidos, ¿verdad? El ARN tiene adenina, uracilo, guanina, citosina. Igualito, 4 elevado al cubo, cuando sale 64 combinaciones diferentes. ¿Y por qué al cubo? ¿Por qué? Bueno, pues porque el ARN de transferencia siempre descifra al ARN mensajero por 3 nucleótidos. Siempre lo va a leer así cada 3, nunca cada 2 o un nucleótido, siempre cada 3 nucleótidos, y a eso se le expresa, ¿no?, con este nombre, codón, ¿no? Bien, entonces ya sabemos por qué se utiliza 4 y por qué lo elevamos a 3. Bien, esas 64 combinaciones las vamos a encontrar entonces en el código genético, que ustedes tienen ya a la mano. Bien, bueno, asimismo van a ser diferentes esos codones, 64 combinaciones para los 20 aminoácidos, porque los aminoácidos no solamente tienen un codón que lo va a expresar, ¿no? O que el codón va a expresar un aminoácido. Hay varios codones que expresan un solo aminoácido, obviamente, y eso lo van a especificar allí. Bien, veamos acá entonces, recuerden, vayan viendo ahorita mientras vamos con respecto ya a un descanso de 10 minutos. Vean acá, ¿cuántos aminoácidos, por ejemplo, van a ser expresados por 6 codones? 4 codones, la arginina, por ejemplo, 4 codones y acá hay 2 codones, expresan un solo aminoácido. Ajá. 4 y 2 son 6. 6 codones que va a expresar para un solo aminoácido. ¿Ya? Fíjense bien quiénes de esos codones van a ser de esa forma, ¿no? De esos codones, o muchos codones van a expresar un aminoácido. 6 codones. Van a ver si se repite lo mismo. Ahora, ¿quiénes son los codones? Solamente un codón que va a expresar un aminoácido. Ahí está el primer codón de la ARN mensajero, la metionina, ¿no? Un solo codón, no hay otro. AUG. Y de ahí, si no me equivoco, el triptófano también tiene un solo codón. ¿Ya? Entonces, un mononucleótido, un dinucleótido, un tetranucleótido, un hexanucleótidos, ¿ya? Fíjense bien con respecto a los codones, hexanucleótidos, hay acá, por ejemplo, que va a expresar un solo aminoácido, un dinucleótido, la fenilalanina, acá está, es un dinucleótido, ¿no? 2 codones. Y así sucesivamente. La leucina acá tiene hexanucleótidos, ¿no? 6 codones. ¿Ya? Vayan viendo entonces, esa es la tarea de ustedes mientras cambiamos. Si todavía faltan 2 minutos, vamos repasando acá. Bien, se dice que el código genético es universal, pues todos los seres vivos lo presentan, excepto ¿quién? Los mitocondrios, que tienen algunos cambios, algunas diferencias. Quienes tienen hasta un virus, la bacteria, las plantas, los animales, incluyendo los seres humanos, tienen el código genético que es similar, igual para todos. Se trata de un código degenerado. ¿A él de qué se trata? ¿Por qué será degenerado? Por la misma razón, ¿no? Que el número de tripletes de 64 combinaciones superior a 20 aminoácidos. ¿Por qué? Es lo que he explicado ahorita. Por ejemplo, arginina, la serina, la leucina, tienen 6 codones, ¿no? 6 codones que van a expresar a este aminoácido. La fenilalanina 2, la metionina 1. Entonces, a eso se denomina... Profesora, usted dice 6 codones, pero... Degenerado. Sí, dime. Usted dice 6 codones, pero yo veo 4. ¿De quién? De arginina. Sí.
No, es que estoy hasta 6 codones, pero hay 1, 4. 2, 3, 4. Arginina, 1, 2. 4 y 2 no son 6. Arginina. Ah, ya, Hacia ya abajo están está. en cuadros distintos. Creo que Sí, todos están sabemos separados. ya. ¿Ya? Igualito, otros también están separados, ¿no? La leucina arriba y abajo, la serina también. Entonces hay que ver eso, ¿ya? Entonces, ¿por qué es degenerado? Porque no todos los aminoácidos van a tener 4, van a tener 6 codones, ¿no? 1, ¿no? Esa diferencia se llama degeneración o degenerado. Bien. Los codones sin sentidos también son 3, ¿no? Como le dije, U, AA, UAG y UGA, ¿no? UGA. Bien. Ahora, nuestros codones, a ver, ¿el código genético es solapado? No es solapado. ¿Qué dicen ustedes? A ver. No es Chicos, solapado. no es solapado. Porque la R de transferencia, ¿cómo lo va a leer? Así, ¿no? De 3 en 3. Es en 3, ¿vale? De 3 en 3 y no va a regresar primero que sea U, y después sería G, no. Así de 3 en 3 y se acabó. ¿Ya? Pero los estudios han hecho para llegar a eso, han hecho de repente solapado, de repente no solapado. Entonces los investigadores han hecho un montón de trabajos que nace esto también, ¿no? Los